No me van a invitar más, así vamos a descansar por lo menos unos 10 años del hermano Cristian. Lo hemos escuchado tanto esta semana, pero me he gozado mucho estar con ustedes, hermanos. Hemos estado viendo el camino de la soledad a la alabanza. Hemos visto cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él cuando estamos afligidos, cuando nos sentimos solos. Y en el segundo salmo nos dieron 5 razones por las que buscar la presencia de nuestro Dios. Hermanos, nada podemos hacer fuera de la presencia de nuestro Señor. No hay nada. Si alguno cree que puede hacer algo, hermano, se está equivocando. El único que nos puede ayudar es nuestro Dios. Como nuestro Dios y nuestro Salvador no solamente necesita que nosotros nos acerquemos en los momentos de aflicción. Vamos a ver este último salmo. Yo lo he titulado ¿Por qué debemos alabar a Dios? Este está en el Salmo 65. No sé si alguno de ustedes sabe que el desierto de Atacama, de Chile, es conocido como el lugar no polar más seco del mundo, más árido. Las precipitaciones media es de unos 15 milímetros, alrededor de 1,5 centímetros por año. Aunque algunos lugares reciben 1 o 2 milímetros al año. Además, algunas estaciones meteorológicas de Atacama nunca han recibido lluvia. Se han registrado periodos de hasta 4 o 5 años sin precipitación en aquel sector. La evidencia sugiere que Atacama pudo no haber tenido lluvias significativas entre 1570 y 1971. Estamos hablando de casi 4 siglos. Pero a pesar de la aridez, tiene un evento que es patrimonio chileno. Y es visitado por mucha gente. Este es el fenómeno llamado el desierto florido. Cuando tengan la oportunidad, busquen ahí en internet el desierto florido de Chile. Y van a ver que es un espectáculo maravilloso, donde nacen una vez al año, que dura muy poco, más de 200 especies de plantas. En el desierto de Atacama, gracias a las condiciones que Dios da para que este fenómeno se produzca. Y yo te hago una pregunta, hermano, ¿has visto algún evento o has sido testigo de la grandeza de nuestro Dios? Hoy los voy a invitar a que meditemos en el Salmo 65. Lo único que le pido es misericordia al reloj para que no avance tanto. Me llega pilladito el reloj. Pero al menos los voy a dejar con la inquietud de poder meditar más sobre estos salmos y muchos otros que nos hablan de la grandeza de nuestro Dios. Leamos, por favor, el Salmo 65. Dice: al músico principal salmo, cántico de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración
A ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñidos de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, el alboroto de las naciones, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan precioso himno. Este es un cántico de acción de gracias. Parece ser que fue compuesto en ocasión de cesar una persistente y asolada sequía. Al menos la segunda parte alude a los beneficios de la abundante cosecha. La primera, en cambio, se limita a ponderar la generosidad divina. Queridos hermanos, hoy reflexionaremos sobre la confianza y la dependencia en Dios como nuestra fuente de salvación, alegría y gozo. Vamos a ver 3 razones fundamentales que nos animan a alabar a Dios, a fin de cultivar un espíritu agradecido hacia nuestro Señor. La primera la encontramos en los primeros 4 versículos, que dice que debemos alabar a Dios por su gracia. El salmo comienza al músico principal, salmo cántico de David. El salmo 65, así como muchos salmos, han sido utilizados por los israelitas, como decía anteriormente, como cantos de adoración y alabanza. Y ciertamente para nosotros también ha sido una fuente inagotable de poder cantar aquellos salmos. Lamentablemente, estos salmos se han ido olvidando con el pasar de los tiempos y se están reemplazando algunos con cánticos, con música que no tienen ningún respaldo doctrinal, sino más bien solamente alegran, iba a decir el espíritu, pero no alegran el espíritu, alegran el cuerpo, que no es lo esencial. Dice el versículo, en la primera estrofa, debemos alabar a Dios por su gracia. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. La traducción de la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente forma: silencio habrá delante de ti, y alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se cumplirá el voto. El silencio y la alabanza podrían considerarse como algo contradictorio, ya que generalmente el silencio está asociada al duelo
o a la penitencia. Cale, el escritor, lo describe de la siguiente manera. Dice, para ti la resignación es alabanza, es decir, la resignación del hombre te es dada o presentada como alabanza. Lo que quiere transmitir aquí es que la verdadera oración consiste en la entrega total ante Dios, renunciando a cualquier influencia o deseo de modificar la voluntad de Dios. Por lo tanto, David invita a toda la humanidad a presentarse en Sión, que significa presentarse ante Dios para adorarlo, ya que Él es la única persona que merece ser alabada. Él es el sujeto de toda nuestra adoración. A ti se pagarán los votos. El verso, a ti se pagarán los votos, utiliza una metonimia al referirse al pagar los votos como una forma de expresar gratitud, a lo que David invita a cumplir aquella responsabilidad que tenía el pueblo de Israel de alabar a su Dios, cumpliendo así con la obligación. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Oyes este participio, es como si dijéramos que tú eres el escuchador de súplicas, estableciendo un oficio de oidor, como diciendo, tú, oh Dios, estás siempre atento a nuestro hablar, a nuestra oración. Él no deja de escuchar las oraciones. Eso es lo que está diciendo David. Tú oyes la oración, tú no te la pierdes cuando sale de corazones sinceros, de corazones arrepentidos. A ti vendrá toda carne. Un día se doblará toda rodilla delante de Dios, delante del Señor, y confesará su nombre. El verso 3 dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Cuando David puso su mirada en Dios, pensó en alabar, y cuando se dirigió hacia sí mismo, vio y pensó en confesión. Ciertamente, cuando vamos a nuestro Dios, santo, puro, justo, lleno de amor, lleno de misericordia, y nos miramos hacia nosotros y vemos hombres pecadores que solamente podemos entrar a la presencia de Dios a través de su gracia, revelando así la barrera que existe entre un Dios santo y un hombre pecador. Reconoció que la maldad forma parte de la naturaleza humana y que muchas veces se había dejado llevar por sus impulsos. ¿Cuántos de nosotros también nos llevamos por esos impulsos pecaminosos? Pero también comprendió que eso no era el final. Al confesar su pecado ante Dios, éste perdonó su maldad. Después de todo, ¿quién perdona el pecado como Él lo hace? Nadie. Por eso esta es una de las formas por qué debemos alabar. Esta es una de las razones por qué en nosotros debe haber siempre una alabanza hacia Dios. Porque a través de su gracia, Él nos perdonó. El término perdonarás implica la expiación, el cubrimiento del pecado por medio del sacrificio que realizó nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y si hay algún amigo que todavía no conoce a Jesucristo como Salvador,
Dios está esperando que tú te acerques a Él. Está esperando que tú le digas: soy hombre pecador, tú eres un Dios santo. Yo sé que tu Hijo murió en la cruz del Calvario por mí. Él quiere darte la gracia del perdón y de la misericordia, y puedas también gozarte como nosotros de tener un Dios vivo, un Dios santo, un Dios que nos protege, un Dios que permite que nosotros entremos hasta su misma presencia. El verso 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El verso bienaventurado, el que tú escojas o trajeres hacia ti, utiliza una personificación al referirse a Dios como que escogiendo o trayendo a una persona hacia Él. Si tú estás aquí hoy día, querido amigo, o estás escuchando, es porque Dios te está llamando. Dios te ama y quiere que tú llegues a los pies de Cristo. Él dice, el salmista: seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. No habla de esa sed de ir a tomar algún refresco o agua, sino una sed del alma. ¿Cuántos hombres o mujeres tienen todos los bienes de este mundo, pero sienten en su alma esa sed insaciable que no pueden apagar? Pero el único, ¿puedo seguir? ¿Sí? Ya. El único que puede saciar esa sed es el Señor Jesucristo. Esa sed del alma. El Salmo 66 dice: David expresó que si hubiera mirado a la iniquidad de su corazón, el Señor no lo habría escuchado. Ciertamente, hermano, amigo, Dios, si hubiese mirado a mi corazón y a tu corazón, si hubiese buscado algo bueno, no hubiese encontrado nada. Pero su gracia, su amor y su misericordia, Él te está llamando, Él te está buscando. El carácter moral de Dios destaca su eterno amor y bondad, que permanecen fieles a su pueblo para siempre. Dice el Salmo 23, en la casa de Jehová moraré por largos días, donde encontraremos bienestar, misericordia, todos los días de nuestra vida. A pesar de nuestros defectos y limitaciones, hermanos, Dios nos ha brindado su gracia y nos ha invitado a formar parte de su familia. Es asombroso pensar en el amor incondicional que Él nos tiene a pesar de todos nuestros pecados. Él está ahí siempre, está dispuesto a escucharnos, a perdonarnos cuando nos arrepentimos de corazón sinceramente. Nos sentimos agradecidos y humildes al saber que somos elegidos por Él y que tenemos la oportunidad de estar en su presencia. ¡Qué gran privilegio, hermano! Díganme si no es una razón grande para alabar a nuestro Dios, para glorificar su nombre. Podríamos llegar con el Salmo hasta aquí y eso debiera ser suficiente para tener una vida en alabanza y en gratitud hacia nuestro Señor. Pero el salmista sigue. A Dios pertenece la alabanza. Dios oye las oraciones, Dios perdona los pecados, Dios nos eligió y nos dio la entrada a su presencia. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Todo viene de Dios. Todo. La segunda razón que debemos está en la estrofa de los versículos 5 al 8. Debemos alabar a Dios por su poder. Con tremendas cosas, verso 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. El verso con tremendas cosas nos responderás tú en justicia utiliza una hipérbole para enfatizar la magnitud de las acciones justas de Dios. David reconoce que las obras de Dios que manifiestan sus atributos son dignas de admiración. Dios es el creador, el sustentador de todo lo que existe y mediante su poder actúa en justicia a favor de su pueblo. Él es la esperanza para todos. Escucha las reclamaciones de los oprimidos para responderles con maravillas que reflejan su justicia. El verso 6 dice, tú, el que afirma los montes con su poder, ceñidos de valentía. El Salmo personifica a Dios al atribuirle las acciones, afirman los montes con su poder y estar ceñidos de valentía al atribuirle características humanas a Dios como la capacidad de afirmar los montes y estar ceñidos de valentía y estar utilizando aquella figura literaria de personificación. El poeta se remonta a la creación, comparando a Dios con un albañil que construye un edificio, pero en lugar de ladrillos o piedras, Dios, el constructor gigantesco del mundo, toma montañas enteras y las coloca en su lugar y las cimenta. Sí, hermano, todas estas montañas que ustedes pueden ver, Dios las colocó en ese lugar. Nosotros tenemos casi 5.000 kilómetros de cordillera. Una cordillera que uno desde la casa de nosotros la vemos y vemos la majestuosidad de Dios, cómo Él la construyó, cómo Él la puso en aquel lugar. Subieron los montes, descendieron los valles, dice el Salmo 104, al lugar que tú les fundaste también se menciona en el Salmo 65, ahí en los versos 7 y 6 y 7. El que sosiega el estruendo de los mares, verso 7, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Los montes, en el verso 6, símbolo de estabilidad y permanencia, al igual que el salmista ve el poder de Dios reflejado en las olas poderosas del mar. Nosotros queríamos con mi señora poder caminar más sobre la playa y no la hemos podido ver en su calma, pero hemos visto sus olas, cómo en este tiempo se mueven. Nosotros en Chile tenemos olas bastante grandes. Dios controla todo. Esto hace que el salmista piense en el ruido que hacen las multitudes. También limita a controlar, a ser controladas por Dios. El mar, con su olaje, añade un tono de exagerado a los dominios de Dios. Isaías 17:12 dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones, que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Cuando yo escucho las olas del mar rompiendo en la playa o en las rocas, ellas también están adorando a su Creador. Los árboles cuando se mueven, el viento cuando va de un lugar a otro, las aves, los animales,
Todos alaban a su Creador. Verso 8 dice, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. La frase tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde se puede identificar como un paralelismo en la cual esa estructura de las salidas está hablando que Él controla el sol y la luna. Por lo tanto, Dios manifiesta sus atributos a través de sus grandiosas obras. Esto hace que Él fuera el único digno de ser alabado, de ser glorificado. Como creyentes, hermanos, debemos reconocer que Dios es quien proveyó nuestra salvación. Él es el que nos brindó la oportunidad de redimirnos y encontrar la paz en nuestras vidas. Además, debemos ser conscientes de que todo lo que nos rodea fue creado por Él, para Él, pero para que nosotros los disfrutemos. Contemplar la grandiosidad de la naturaleza y los seres que la habitan, esto nos debe hacer asombrarnos ante el poder de nuestro Dios. Nos sentimos agradecidos de su poder, de ser testigos de su obra majestuosa y cómo el hombre ha ido destruyendo la creación de Dios. Dios es el proveedor de nuestra salvación. Dios es el creador de todo. Dios muestra su poder en colocar cada cosa en su lugar. Debemos gozarnos, hermanos, de su poder y de sus maravillas. ¿Por qué debemos alabar a nuestro Señor? Hemos visto que debemos alabar a nuestro Dios por su gracia dada a los hombres. Debemos alabar a Dios por su grandeza y debemos alabar a Dios por su poder. La tercera estrofa nos muestra en los versículos del 9 al 13 que debemos alabar a Dios por su bondad. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. El tipo de paralelismo presente en este fragmento es un sintético que muestra o explica más bien la primera frase. Él está dando aquella exageración, aquello que él quiere que el salmista quiere resaltar. La expresión con el río de Dios lleno de aguas utiliza una metáfora para referirse a la provisión y a la abundancia que Dios proporciona. Dios es el labrador que realiza un cambio repentino en esta tercera etapa del Salmo. En lugar de visiones gigantescas de aquellos montes, de aquel mar, el salmista baja y coloca a Dios como en aquellas cosas más delicadas, como aquella planta que puso en la tierra, como aquella ave en aquel nido. Eso es lo que está haciendo el salmista, mostrando que no solamente Dios es un Dios que creó toda la creación, sino también que Él se preocupa de los detalles más insignificativos para nosotros, pero que para Él son muy significativos. El mismo Dios que controla las montañas y océanos se agacha para cuidar de unos terrones y regar un campo. Este
final sencillo muestra el cariño de Dios por los detalles y el poeta se contagia de ese mismo cariño. Así el Salmo se acerca al final con esta descripción notable y muestra la diferencia. Dios visita la tierra de manera especial para bendecirla con abundancia mediante su río divino, que enriquece y hace que la tierra produzca. Todo en la tierra se debe al poder y la bondad de Dios, quien visita la tierra con sus cuidados y la riega. El verso 10 dice, haces que se empapen los surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. El primer verso dice, muestra la acción de empapar los surcos. Esto sugiere que el agua, posiblemente de la lluvia, que estamos disfrutando hoy en día, dicho de paso, el otro día no me acuerdo con quién estábamos conversando, que a veces dice en la televisión, bueno, el pronóstico de mañana va a estar no muy bueno, va a haber lluvia. ¿Cierto? ¿Cómo está el día? No, está feo, está lloviendo. No, hermanos, son bendiciones que Dios está dando y Él la da a su tiempo. Debemos gozarnos por la lluvia, por el sol, por el calor, por el frío, porque Él las pone para nuestro beneficio. El segundo verso dice, muestra la acción de descender o desaguar los canales de manera similar. Esta línea podría referirse al flujo del agua que a través de los canales, de los riegos y las corrientes naturales, los ríos, se ocupan para poder regar aquellas plantas. El tercer verso describe el acto de ablandar con lluvia. Aquí se alude al efecto del agua, de la lluvia en el suelo, haciéndolo más blando y accesible para que las raíces de las plantas puedan crecer y puedan penetrar y así también dar su fruto. El cuarto verso muestra la bendición de los renuevos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en este versículo el salmista muestra la lluvia, muestra los canales, muestra cómo ablanda la tierra y muestra que al tener esa tierra blanda, las raíces pueden crecer para poder dar fruto, y ese fruto, ¿para quién es? Para nosotros. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. También, como el anterior, se repite la idea de tener riqueza y prosperidad al final del año utilizando las palabras coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. La frase, tus nubes, cuando dice corona, está hablando cuando el campesino va a arar la tierra, echa la semilla, viene el agua, florece, y cuando ya aquello que ha plantado está listo para ser cosechado, ahí está hablando de esa corona que da el fruto. ¿Cómo vemos la cara de los campesinos cuando va a cosechar ya el fruto para ser vendido o repartido? Qué difícil es la cara de ellos cuando no hay agua, cuando no hay lluvia y el fruto no crece en su plenitud. Pues Dios permite todo eso. Las nubes destilan grosura. Se refiere a la abundancia, a la fertilidad que Dios proporciona a la tierra. David y la nación de Israel dependían en alto grado de la agricultura para su supervivencia.
David estaba agradecido a Dios porque se encargaba de proveer todo lo que David y su nación necesitaban para vivir. Los productos agrícolas eran vitales también para el ganado, y Dios estaba presto para producir alimento para los animales. El verso 12 dice: destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Con la lluvia tardía, los campos se cubren de abundancia, destilando al pasto que Dios visita la tierra, el cual de gozo el aspecto de la tierra, incluso el desierto, que no es apto para cultivar el trigo, se convierte en un buen pasto para el ganado. Las colinas se visten de alegría, mostrando que las pendientes son ideales para el cultivo de los frutos. Y el verso 13, se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Dan voces de júbilo y aún cantan. Utilizan una personificación y atribuyen a los valles la capacidad de dar voces y cantar. Tanto el grano como el ganado son los grandes bienes del campo y dependen de la bondad divina que riega la tierra. David eleva una plegaria de acción de gracias a Dios, que contiene alabanza, confesión, y es un recuento detallado de lo que él ha recibido de parte de Dios. Los valles se cubren de grano y dan voces de júbilo y cantan. ¿Qué nos hace falta esto, hermanos? Somos muchas veces cristianos amargados, tristes. Cuando cantamos, a veces cantamos alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, pero sale de los dientes para afuera. Me recordaba el hermano Noé, que el hermano Evis Carballosa decía, ¿cómo era la frase, hermano? Nosotros los cristianos no decimos mentiras, las cantamos. Eso. No decimos mentiras, sino que las cantamos. Hermanos, debemos llenarnos de gratitud. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos dio la salvación, un Dios que creó todo lo que tenemos, un Dios que provee para nuestro sustento. Él no prometió darnos riquezas y que tener el auto último modelo, una mansión. No, Él nos dio el sustento y el abrigo necesario. Sí, el Señor Jesucristo está preparando una mansión celestial. Debe gozarnos. Debemos, hermanos, ser hombres y mujeres agradecidos de tener un Dios vivo. Debemos ser agradecidos de tener un Dios misericordioso. Debemos ser agradecidos de un Dios que provee lo necesario para nuestras vidas. Hemos visto 3 salmos, hermanos, y nos debe gozar cada uno de ellos. Porque uno nos habla que cuando estamos por momentos de aflicción, de soledad, de tristeza, ahí está Él. Cuando necesitamos hablar con Él, cuando necesitamos expresarle nuestras aflicciones, tenemos libre entrada a su presencia. No necesitamos
un intermediario humano, ya que el intermediario que tenemos está sentado a la diestra de Dios Padre, que es Jesucristo, nuestro Señor, que nos dio la salvación a través de su muerte en la cruz del Calvario. Yo quería tomar estos 3 salmos. Cuando el hermano me preguntó, se me vinieron estos 3 salmos a la mente. Y desde enero vine preparándolos porque estos son salmos que nos reflejan nuestra realidad. Nadie puede decir que no ha tenido aflicción, ¿cierto? Nadie puede decir que no ha tenido alguien que los ha acechado. Pero ahí está. Ahí está nuestro Señor, ahí está tu Señor, ahí está mi Señor. No se nos olvide, hermanos, que no tenemos un Dios, más bien dicho, un Señor que murió y que está ahí en la tumba, sino que Él resucitó de entre los muertos y está ahí con Dios Padre. Quisiera, hermanos, vamos a cantar un himno, pero me gustaría que lo cantáramos de pie, por favor. Y con ganas, hermano. Alabanza demos al Redentor nuestro, santos todos proclaman su nombre. Oh, cantar, Él es todos en gloria, a su nombre hace al honor. Cuidará su pueblo, todo el día los llevará en su amor. Santos de memoria y sin su augusta presencia, alabaré con voz y corazón. Demos al Redentor nuestro, nuestras culpas, por su sangre dio, su pasión es eterna esperanza, adorable, Cristo quien cruz murió. Hoy es vida, se dejó coronar por nosotros, fue despreciado, humillado, fue gloria, triunfante ya. Tierra y cielo, gloria Dios salva y venga así conocido, el profeta, gran sacerdote y rey, la tumba siempre está vencida. Cuando vuelve, se actúa mismo, Cristo vive, nos ha traído la venida. Cristo vive, glorioso Salvador.
Bien, gracias a nuestro Dios, hermano Cristian, a su esposa Pamela, gracias por este banquete tan exquisito. Vamos a tener el tiempo y volvemos a la última etapa, a la cuarta etapa, que va a ser el tiempo de oración, de alabanza y oración y de la ofrenda.